del club profesional de Antofagasta parte en los tiempos que el club Unión Bellavista tiende a postular no como Unión Bellavista, sino como Club Norte Grande, con ese nombre, a la Asociación Central de Fútbol. Esto fue a raíz de que el estadio regional ya estaba terminado o semi-terminado, y porque la selección de Antofagasta había tenido grandes éxitos en su actividad futbolística, habiendo sido campeones provinciales, regionales, zonales, y habiendo vencido y haber hecho buenos partidos contra Colo-Colo, la Unión Española de ese tiempo y la Universidad de Chile con su ballet azul. En ese tiempo el club como bellavista no podía entrar. Era el más antiguo, sí, pero no tenía la capacidad seguramente para hacer los trámites allá. Entonces el poderoso ahí era la empresa portuaria, y la empresa portuaria ellos querían entrar en Valparaíso. La empresa quería fútbol profesional en Valparaíso y no le resultó. Y aquí era la suerte que tenían a Unión Bellavista, y Bellavista me parece que era el primero o el segundo en Chile más antiguo. Entonces se interesaron estos dirigentes, el señor Hernández, presidente, don Alberto Calvo, apoyando a Unión Bellavista, postularon a la Asociación Central de Fútbol. Hubo equipos, hubo entrenador, Gracián Miño fue el primer entrenador del Club Norte Grande, y hizo una campaña bastante interesante acá en Antofagasta, activando a la afición deportiva. Apareció el Club Atacama, que era federado, era la Asociación de Fútbol de Antofagasta, y Antofagasta se llamaba Atacama Portuario. Entonces ahí vino las conversaciones, los tira y afloja, para ver si se apoyaba al Club Atacama para postular, porque el Club Atacama sí era federado, podía hacerlo. Pero entonces a raíz de eso mismo apareció Bellavista, que era la base del Club Norte Grande, y se unieron los dos. Nosotros, la mayoría de los jugadores éramos antofagastinos. El Bellavista entregó una cuota de jugadores, el Atacama Portuario otra, y se incorporó porque Real Racadarren fue el primer presidente del club, alcalde y primer presidente. Aportó el Club Deportivo Municipal con 3 jugadores, con Leoncio Carvajal, Benjamín Sarri y Nelson Flores. Esos fueron los 3 jugadores que se integraron, o que el Deportivo Municipal aportó, dicho entre comillas, para este nuevo club. Tanto como Bellavista, como el del club que yo pertenecía, que era el Deportivo Municipal, me dieron la oportunidad para que me nominaran para el primer equipo de la Antofagasta Portuario. Y después Bellavista, empezamos los jugadores que eran de la selección, empezamos a jugar por Bellavista, cuando ya sabíamos que iba a cambiar estaban haciendo todo para postular a ¿cómo se llama?, al fútbol profesional. Eso sí que lo resultó, cual a la larga nosotros fuimos jugadores profesionales hasta por ahí nomás, porque a nosotros el puerto lo pagaba. O sea, yo trabajaba medio día y medio día para estrenar, pues. O sea, era trabajando, no era que lo íbamos a ganar, pero sí nos daba la facilidad para todo, hasta para viajar y todo lo demás. Por eso el puerto con nosotros le faltó bien, pues casi los contrató, la mayoría de los jugadores fuimos contratados por la empresa. Ahí nace entonces Antofagasta Portuario y empieza una campaña hasta que el club fue aprobado su incorporación, y con una serie de exigencias que prácticamente lo llevaron con los años lo llevaron a la quiebra, porque el Club Antofagasta Portuario se comprometió a pagar los pasajes ida y vuelta en avión a los clubes y la estadía acá en Antofagasta, más los árbitros y los directores de turnos que eran nombrados.
Sin embargo, a la afición deportiva respondió. El estadio, lo que menos tuvo en ese tiempo fueron 24.000, 25.000 personas. El primer partido que se jugó contra Lister Rosell, en el mes de mayo de 1966, habían más de 30.000 personas en el estadio. El estadio teóricamente tenía capacidad para 28.000 y tantas personas. Aquí se llenó con 30.000. Las micros no daban abasto para movilizar a tanta gente que llegaba al estadio. Entonces, esos fueron los inicios del Club Antofagasta Portuario. Yo te podría recordar quizás a muchos, pero tengo en mi mente metido en mi ADN como relator deportivo a los primeros jugadores de Antofagasta. Me refiero al primer equipo que empezó el año 66, de una selección que dirigió Lucho Santibáñez en el Campeonato Nacional Amateur de Fútbol en Arica, y de esa gente salió el primer equipo de Antofagasta Portuario. Y entre ellos tengo a Nelson Flores, que era el mejor arquero que tenía el equipo, además era el capitán. Gregorio Silva, que era un marcador lateral, que Santibáñez lo hizo centro delantero y que pasó a ser seleccionado chileno el año 1958 en un campeonato sudamericano que se hizo en Lima. Después tenemos a los Jáuregui, a Clarish, a Calvimonte, a Sarria, a Páez Juan, a Lucho Marcoleta, que es el actual entrenador de Antofagasta, a Mario Páez, y hay una serie de más de jugadores que después con los años que pasaron con este Antofagasta. Hay que recordar también a Carlitos Rivas, que fue seleccionado chileno, jugador de Colo-Colo, y que salió precisamente de Antofagasta. Y dentro de todas estas figuras, no hay que dejar nunca de olvidar lo que fue Constantino Sassali, que fue el primer arquero que tuvo Antofagasta Portuario. Aparte de eso, que la condición con que entró el Antofagasta Portuario, la Asociación de Fútbol le daba el 60% al ganador y el 40% al perdedor. Aparte de eso, la dirigencia del Antofagasta Portuario tenía que pagarle la estadía y todo al equipo visitante. Entonces, de ahí que nosotros teníamos que asegurar y ganar todos los partidos acá. Aparte de que salvábamos el borderó, parte del borderó y los 3 puntos que tenía que quedarse en casa. El primer partido lo jugamos nosotros acá de local contra Lister Rosell. Nosotros partimos perdiendo 1-0. Al segundo tiempo vino un córner en el arco norte y Pedro Claris metió el primer gol. Y el segundo gol fue obra de un balazo, porque ese negro chuteaba muy fuerte. Nosotros lo conocíamos como el negro Monico, pero era Ernesto Jáuregui, que como lateral derecho se avanzó hacia el mismo arco norte y casi a llegar al área antes, entre la mitad de la cancha y el área, pegó un remate muy fuerte como chuteaba él y ganamos. Este fue el 2-1 y ahí fue el triunfo nuestro. Primer partido, primer triunfo, partimos con el pie derecho. Santibáñez era una persona que yo lo admiro hasta ahora, lo admiraba. Era una persona que yo sé que nunca jugó ni a la payaya fútbol, pero tenía el don ese de saber cuando estaba fallando uno, cuando no podía, algo no cuadramos. Luis Santibáñez era una persona de mucho carácter, muy estudioso, muy inteligente, táctico, estratégico. Él nos enseñó a jugar, a marcar a presión, lo que no se hacía en esos tiempos. Se aprendió a jugar al 4-3-3, que tampoco se sabía. Nosotros veníamos con el 4-4-2 y eso, con la WM, que eran las primeras tácticas
formaciones que tenían los entrenadores en esos tiempos. Estuvo con nosotros por ahí Gastón Moraga, un gran profesor de educación física que llegó a Antofagasta, y con él también nos ayudó mucho en la formación. Pero Lucho era una excelente persona. Cariñosa. Le hacíamos bromas, ¿para qué le cuento las bromas que le hacíamos? Y él nunca se enojó. Íbamos con los jefes de puerto, hacíamos bromas igual, pero él, porque él tenía algo especial. Y nosotros, ¿qué es lo que hacía él? En la noche, cuando ya éramos seleccionados, él partió así y ya lo hacía después en profesional. Él los juntaba, los juntábamos más en lo más capo, o a lo menos nos juntábamos con él, conversábamos la noche en el hotel. Y él, por ser, sacando la cuenta después, ¿no? Él decía, oye, ¿qué tal este niño? Está lesionado este oso, porque el problema es que no teníamos un plantel. Lucho Santibáñez trajo muchas novedades, porque el entrenador nuestro era Buenaventura Sarria, y él era con curso de entrenadores y todo lo demás, pero Lucho Santibáñez estaba más actualizado a ese tiempo. Y los jugadores tenían que, después del partido, del entrenamiento, teníamos que ducharnos obligatoriamente. Y después secarnos el pelo, estar con el pelo absolutamente seco. No dejaba salir del camarín si teníamos el pelo mojado, porque eso creaba las condiciones como para que nos resfriáramos. Lucho Santibáñez nos abrió la cultura del futbolista profesional. Por nosotros no teníamos. Aquí había un periodista del Mercurio de Antofagasta de apellido Rivera, Hugo Rivera. Y a Hugo Rivera se le ocurrió ponerle por ahí Puma. Exactamente no sé, pero me da la impresión de que por el Puma del desierto. Partí siendo niñito defendiendo los colores de Antofagasta. En ese tiempo eran amarillo y negro los colores de Antofagasta, y después blanco y celeste, porque resulta que los colores albiceleste provienen del Club Britannia, que fue el primer club cuyos colores eran albiceleste. Y la selección de Antofagasta cambió del amarillo con negro al albiceleste. Y ese mismo color se lo heredó al Club Antofagasta Portuario, que hoy es el Club CDA. A mí me decían Peca Flores, Zapote, Cabeza de Cobre, Cabeza de Incendio, Ampollete de Carnicería, porque era pecoso. ¿Por qué Zapote? El sobrenombre me lo pusieron estos cabros de la selección juvenil, al cual yo pertenecía, porque hacía esas tonteras que me enseñó el Sergio Marinari, esas acrobacias en el arco, que es la que cuenta Parragués. ¿Y por qué Zapote? Porque era como de la Católica, como representando a la Católica. Entonces, Zapote era por el Sapo Livington. Y al sapo, para no ponerle sapo al arquero, le pusieron Zapote. Nosotros viajamos en micro. Era una micro de movilización colectiva, no tenía asientos, eran asientos rústicos así, duros así y ahí viajábamos, por ser, salíamos no estaba pavimentado por ser cuando íbamos a jugar a Arica, que era más lejos, definiendo los campeonatos, salíamos el viernes en la tarde allá y llegábamos el sábado al mediodía a Arica. Y pura calamina, ¿no? Y ahí, calamina, tú sabes qué es lo que llaman calamina, donde no era pavimentado todo eso. Todo ahí quedamos más encerrados. Después todo en micro y la gente lo seguía.
Y cuando partió el fútbol profesional, había un ex curita, el padre Clap, y ese se juntaba en Santiago, y ahí nosotros ni sabíamos, porque a veces íbamos en el tren rápido que íbamos a jugar a Concepción, en todas esas partes. Ellos eran 200, 300 personas, y teníamos barra, pues. Yo, pues venimos del norte, ¿y a dónde? Era el padre Clap, él tenía, era bonito. Algo muy importante que la gente no sabe, que nosotros siempre viajamos los viernes en la mañana y jugábamos un entrenamiento con la Católica. Eso imperdible cada 15 días cuando viajábamos a Santiago para jugar afuera. Llegábamos allá, íbamos y jugábamos con la Católica. Entonces, esos entrenamientos nos convenía a nosotros y le convenía, por supuesto, a la Católica. Y eso nos ayudó mucho. Era el Club Hípico, donde se hizo el estadio nuevo. Ahí habían como 4 o 5 canchas, donde éramos juveniles. Habían 4 o 5, y estaba el estadio municipal. Después estaba la cancha de la Lautaro, la cancha del Oriente, la cancha Van Buren, y había una cancha que había en Playa Blanca. Esas eran más o menos todas las que habían, donde jugábamos nosotros, más o menos. Siguieron luchando los dirigentes hasta que el año 65-66 se terminó el estadio. ¿Y quién lo inauguró? El presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Dio la vuelta olímpica en un auto descapotable con Santiago Gajardo, que el presidente le pidió a Santiago Gajardo, que era alcalde, había renunciado de alcalde para postularse a diputado. Y el alcalde de ese entonces era Florian Recabarre. Pero don Jorge Alessandri conocía más a don Santiago y lo invitó a subirse al auto con él. Lo de Calvo y Bascuñán, Alberto Calvo, como dije, fue un gran dirigente, fue un profesional, un dentista, tenía la consulta aquí en la calle Mata, pasadito de Sucre hacia arriba. Fue presidente del Consejo Local de Deporte, fue dirigente del fútbol, muy ligado al fútbol él. Y don Miguel Bascuñán, padre, que trabajó en el puerto, que fue dirigente para que el Antofagasta tuviera fútbol profesional acá, y a raíz de todo eso, el estadio se llama Alberto Calvo y Miguel Bascuñán. Yo te voy a contar, yo hice levantar el estadio, cuando inauguraron el estadio, yo lo hice levantar yo solo ese estadio. Partió cuando se inauguró el estadio, dio vuelta el presidente Alessandri, partimos, jugamos con Chuquicamata, me acuerdo yo, y 2 pelotas que salieron bien para atrás, así las pesqué de la orilla de allá, me acuerdo, más o menos de la cuarta parte de la cancha, y le pegué. Yo tenía una facilidad de pegar, porque a mí me costaba mucho patear así con la parte interna. Entonces aprendí a pegarle con la parte externa, como ahora le llaman HD o como le llaman ahora, pero así sería el juvenil, porque me era incómodo. Claro, y cuando yo le pegaba así, la pelota salía así, y el arquero le iba a pescar y salía para adentro. Hice los 2 primeros goles, el estadio estaba lleno. Como fue impresionante, me acuerdo yo. Bueno, el Quillotazo fue algo muy, muy especial también, y para nosotros, para la afición de Antofagasta, ya que nosotros en nuestra mente siempre ha estado la idea eso de ganar y llegar con buenas posibilidades. Porque siempre San Luis siempre fue el equipo que siempre nos complicó un poco, porque cuando nosotros jugamos los últimos partidos para la clasificación de los 8 equipos para jugar la final, vino San Luis y nos hizo el primer gol. Entonces
la hinchada se puso nervioso, comenzó a incomodarse. Se dio la oportunidad. Un partido, siempre uno tiene que respetar al equipo contrario. Aparte que eso, San Luis también tenía un muy buen equipo. Ida y vuelta, nosotros atacábamos, ellos atacaban, también nos defendíamos con todos nosotros, y igual lo hacían ellos, pero ellos con más razón porque estaban en su casa. Pero la gran diferencia que hubo fue que nosotros prácticamente estábamos jugando como en nuestra casa, porque había, creo que no sé si 8.000, 9.000 antofagastinos en la cancha de San Luis. Y eso también fue una motivación muy especial para todos nosotros. Y en el primer tiempo, bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer, atacar, defender, qué sé yo. Y ya en el segundo tiempo entramos ya con más tranquilidad. Llegando en el minuto 33, nuestro arquero Jaime Berli, que atajó bastante ese partido, y sacó un balón hacia Tito Saavedra, que era nuestro mediocampista número 8, un gran jugador, y ya él sabía ya que tenía que meterme el balón detrás del defensa, y sabía yo que tenía que entrar y agarrarse ese balón y meterme en diagonal con carrera, porque tenía mucha velocidad y tenía mucha potencia. Entonces siempre aprovechar los tiros de media distancia. Y justamente entré yo, y cuando salió a marcarme los dos defensores, el arquero Navalón salió también, y ahí él se equivocó, porque no debería haber salido, porque si yo vengo, o sea, me están marcando dos defensores, la lógica era de que él tendría que quedarse en el arco. Y cuando yo vi que él salió un poco, se adelantó, le di un zapatazo en el lado izquierdo del arquero, y apareció, hice el gol. Atención, señoras y señores, estamos cercanos a los 37 minutos del segundo tiempo. San Luis el local 0, Antofagasta Portuario 0. El juez Rafael Ormazábal ha marcado un técnico a favor de Antofagasta en mitad del campo de San Luis. El público del estadio se inquieta. Hay más de 11.000 antofagastinos y nortinos en el estadio quillotano. Ponga atención, oyente de Minería. Se ubica frente a la pelota Saavedra. Por la derecha espera Juan Páez. Pelayo Ayala está por la izquierda. Se ha colocado estratégicamente todo el equipo de Antofagasta en campo de San Luis. Se adelanta Rojas y Pérez en la defensa de San Luis. Sirve Saavedra, recibe Pelayo. Se va Ayala por la izquierda, se acerca al área. Área grande de castigo. Enfrenta a Rojas, lo deja en el camino. Apunta el arco, se mueve el arquero Navalón, dispara Ayala. Y hay gol. Antofagasta con este gol es campeón. Antofagasta con este gol es campeón. Antofagasta el fútbol grande. Antofagasta la primera división del fútbol chileno, señoras y señores. Toda la provincia de Antofagasta, toda la provincia de Iquique, todo el norte grande se alegra. Desde el Cerro Lancla hasta el último rincón de Antofagasta se empieza a celebrar. Antofagasta Portuario campeón. Antofagasta Portuario campeón. Que venga la alegría, que venga el carnaval. Celebra el público. Pelayo Ayala, 37 minutos del segundo tiempo. Para Antofagasta Portuario 1, San Luis de Quillota 0. Cuando se dio el gol, yo corrí, salté, y el primero que se me abrazó fue Carlos Velo, uno también que era compañero de nosotros en el plantel de Antofagasta Portuario. Así que ahí está el gol, el festejo mío,
con él ahí arriba. Eso fue histórico, que hasta hoy día, y yo creo que nunca más los antofagastinos se van a olvidar de ese gol. Después del gol, todo el mundo festejando, incluso parte de la hinchada entraron dentro de la cancha para festejar. El árbitro tuvo que suspender un rato y para que la gente se colocara nuevamente en su lugar y para continuar el segundo tiempo. Pero ya San Luis se pusieron muy nerviosos ya los jugadores, y nosotros ya con un equipo así, con un 1-0, aparte de eso que nosotros con un empate ya salíamos campeones, y con 1-0 prácticamente teníamos asegurado. Y eso fue una victoria y la felicidad de toda una ciudad que nos apoyó en todo el año, así que fue algo apoteósico, memorable e inolvidable para todos nosotros. Mira, lo que pasó en Quillota es algo que está en el ADN de toda la gente que estuvo ese tiempo en ese estadio. Antofagasta se volcó en forma completa a Quillota. Me tocó a mí relatar ese partido. Estuvo con el comentario de Esteban Loque, en paz descanse, un destacadísimo periodista deportivo de la Radio Minería en esos años, y viajamos juntos a Quillota. No teníamos caseta porque no había las comodidades necesarias, era un estadio de fútbol amateur en esos años, y transmitimos en la orilla de la cancha. Y fue impresionante llegar a Quillota ese día del partido, de la cantidad de gente de Antofagasta que había llegado a Quillota. Estaba la ciudad convulsionada totalmente y revolucionada con la visita nortina. Por todos los lugares que tú caminabas en Quillota había gente de Antofagasta. Y fuera de eso, los bares, las cantinas, los restaurantes, estaban llenas de gente de Antofagasta. No había ningún lugar donde no viviera una persona de la ciudad. Y también esto demuestra de que la gente de Quillota, el quillotano mismo, se portó en forma excelente. No hubo ni una mala palabra de nadie, no hubo ningún garabato, no hubo ni una piedra. En el estadio fue toda amistad, fue todo cariño. Y cuando Antofagasta logró hacer ese gol Pelayo Ayala, que lo relaté y está en la historia de la ciudad de Antofagasta, demostró que Quillota se portó un 7 con la visita ese día. Pese a que perdieron el partido, pero no hubo ningún problema. Y Antofagasta demostró que entró al fútbol grande por la puerta. Antofagasta, la primera división del fútbol chileno. TFC CDA. Partíamos corriendo y terminábamos corriendo, ahí no había ninguna cosa de por un dedo. Pues. Yo jugué cuántas veces, a mí se me salía, porque los zapatos, no teníamos zapatos tan adecuados tampoco. La uña grande, perdía la uña grande y así jugaba yo, pues. Y si no podía patear porque se pegaba, parecía que ya se tira, a mí tenían que sacarme las uñas, así que me ponían una venda y así jugábamos. Ahora no, pues, le duele un dedo y no juegan, pues. Así me enseñó Ventura, me decía, tú al llegar al área tenías que tirar 10 tiros en el primer tiempo y en el segundo tiempo tenías que tirar 20 tiros. Como viniera, y pódame la higuera, porque él tenía la casa atrás y tenía una higuera, entonces te decía que se la podara yo, los pelotazos salían, no salían por el arco, salían por arriba, decía, pódame la higuera, no, y eso me acuerdo yo de Descansó en paz, muy buena Ventura Sarria. Sí, yo me inicié acá y fue producto de una decisión más que personal de mi papá. Mi papá era muy amigo de Luis Hernán Álvarez, el máximo goleador del fútbol chileno de todos los tiempos. Trabajaban juntos en Mantos Blancos y a través de él se canalizó una posible prueba cuando el entrenador era don Hernán Carrasco. Yo venía llegando de un nacional de básquetbol, había sido seleccionado nacional
Así que mi objetivo en ese momento era solamente básquetbol. Pero, como digo yo, en ese tiempo uno era obediente a los papás y se les decía caso. Han cambiado los tiempos y en ese tiempo yo tenía que sí o sí venir. Me presenté, me dejaron esperando un tiempo, después me colocan ahí a jugar. Juego, me parece que lo hice bien porque don Hernán Carrasco, el entrenador de ese tiempo, me dice que cuántos años tenía, y una vez que yo le contesto que tenía 15 y a cumplir 16, me dice, todavía me acuerdo la frase, estás pintado para esto. Y desde ese momento que yo empiezo a jugar, a venir a practicar todos los días. En ese tiempo no habían divisiones inferiores, pero sí había un equipo que se llamaba Las Revelaciones, que eran todos jugadores jóvenes del sector amateur, o en el caso mío más infantil o juvenil, que veníamos a hacer las prácticas con el primer equipo. Cuando llega don Jaime Ramírez Banda, en primera división el club, me hace debutar frente a Cobreloa. Fueron unos inicios muy bonitos, con la gente que yo tuve la posibilidad de compartir. Fue mucha gente regional, porque el club, cuando yo estuve, pasó por un periodo de flaquezas en todo sentido, y eso llevó a que los dirigentes optaran por jugársela por los gentes de la zona, y ahí apareció un sinnúmero de jugadores regionales que nos permitió desarrollarnos en esta actividad. Así que guardo gratos momentos. Después me fui consolidando. Yo jugaba de volante, en ese tiempo era por número, y jugaba de número 8. Y jugando, me parece que el primer año hago como 13 goles. Eso llevó que al año siguiente jugar en la misma posición, pero de 10 más adelantado, y ese año hice más de 20 goles. Bueno, empecé acá de muy joven, a esa edad de los 16 años más o menos. Estuve en una prueba, me acuerdo, en cadetes en el Club de Puerto Antofagasta, donde me reclutó el profesor Guyana. Con él hice los primeros pasos en la parte deportiva, en lo que es inferiores. Con él me fui adaptando mucho, me apoyó mucho, me tenía bien considerado, y paso a paso fui avanzando. Fue corto lo mío en cadete, fueron 2 o 3 años, 2 años en cadete. Y ahí me llama el profe Mario Páez. El profe Mario Páez me quería ver, y resulta que se dio las condiciones y pude trabajar con él, poner el plantel en el primer equipo, el año 96. Ese año 96 jugué hartos partidos en primera, que ese año fue un año muy bueno para el Club de Puerto Antofagasta, donde se formó un equipo muy bueno, con grandes jugadores en realidad. Pindinga Muñoz, Toti Castro, Sergio Vázquez, recuerdo muy bien, Genio Julio, Marco Paso, Juan Soto, Avi Soto, un fin de jugadores, Jacob Barraza, que se llegó a un muy buen lugar ese año, en el año 96. En el año 98 empezamos a jugar ya. Ese año también fui capitán, recuerdo, con el profe. Y fueron años que estuvimos luchando más o menos para poder subir a primera. Que el año 97 bajamos, me acuerdo bien. 97 años se bajó. Viví el descenso con el Club de Puerto Antofagasta en 97. Se manejó un buen plantel nuevamente, no se pudo llegar a primera. Como los años siguientes también se pudo armar planteles más o menos con condiciones buenas, pero no hubo caso. Siempre llegamos a los primeros lugares peleando, y siempre nos faltaba lo último. Bueno, Creta, muchos buenos recuerdos de él. Una muy buena persona en realidad, muy buena persona que te enseñaba mucho. Dentro de todo, te enseñaba de fútbol, te enseñaba a ser persona en realidad. Era muy categórico en lo que decía, en lo que es la parte deportiva, en lo que es tu vida personal en realidad. Que para él era fundamental eso. Ser una buena persona, tratar de ser un buen chico en la cancha, en el grupo. Y de ahí se basaba todo. Dentro de las condiciones que tenías tú, te iba ayudando, te iba apoyando mucho.
sumo todo lo positivo y lo negativo lo dejo un poquito de lado, porque entre todo pasé cosas malas en el club porque no estaba en un buen momento económico. Que el año, me acuerdo, un año fue malo, 98, recuerdo muy bien que no pagaban los sueldos, me acuerdo. Momentos críticos estuvo el club con demandas por todos lados. Y se hizo una reunión, me acuerdo, y se llegó a una conclusión de seguir. Si no, bajamos a tercera, imagínate. Dentro de estos 60 años de historia hay hartos hitos relevantes desde el punto de vista deportivo. A mi juicio, obviamente, no se puede dejar de lado lo que fue el Quillotazo, que fue el primer ascenso del Club Deportes Antofagasta. Para mí también un hito importante como instituciones cuando se transforman en sociedad anónima, por allá por el 2013-2014. Y no dejar de lado, obviamente, la primera clasificación a torneos internacionales con esa campaña histórica al mando de Gerardo Ameli, que llevó al Club Deportes Antofagasta a participar por primera vez en un torneo internacional como fue la Copa Sudamericana. La verdad es que yo creo que está asociado a los éxitos deportivos fundamentalmente y tiene relación con el retorno del equipo a la primera categoría. Yo creo que eso un poco ha marcado como los hechos trascendentes en lo deportivo. Hay que destacar claramente que el año 69, el Quillotazo, fue uno de los momentos más importantes, ¿no? Porque fue el ascenso a primera división de un club nuevo, recién llevaba 3 años de creación, entonces para mí ese es uno de los momentos más importantes. Y un relato importantísimo fue cuando Antofagasta jugó con Colo-Colo en el Estadio Monumental. Iba perdiendo Antofagasta por 3-0 frente a Colo-Colo. Y en una remontada en el segundo tiempo, Antofagasta le ganó a Colo-Colo por 4-3 y quedó todo el Monumental en silencio. Un equipo de provincia con jugadores casi de la misma ciudad había logrado cambiar un marcador y había logrado un triunfo importantísimo en el Estadio Monumental de Colo-Colo. Pero a mí me queda mucho en la retina los relatos cuando intervienen canteranos en la jugada del gol, los muchachos formados en casa. Y a mí se me ha quedado durante mucho tiempo una victoria que tuvo el CDA jugando en el Estadio Nacional frente a la Universidad de Chile. Fue por 4-1 el resultado. Y en los 4 goles participaron los canteranos del Club de Deportes Antofagasta. Como también he vivido la otra parte, porque en San Carlos de Apoquindo Católica nos hizo 7. Y tuve que relatar 7 goles de Católica también. Hay jugadores importantes que han pasado por Deportes Antofagasta, que marcaron época, como el mismo Pelayo Ayala, ¿cierto?, que fue protagonista en el Quillotazo, ya después en los 80, ¿cierto?, a principios de los 80, fines de los 70, mucha gente de aquí de la zona, antofagastino. Después ya más en los 90, cómo no recordar a Pedro Reyes, que fue mundialista, otros jugadores importantes que vinieron del extranjero, Gabriel Caballero, que después hizo una gran campaña en México. Del año 81 por ahí, hay que sumar, son más de 50 años ya, con muchas historias relacionadas con los sistemas de comunicación que existían en esos años a los que hay hoy día. Y afortunadamente yo he tenido la suerte de vivir toda esa experiencia con los cambios de tecnología asociados y tener el orgullo de conocer todos los estadios de este país, relatando el fútbol y siguiendo la campaña del Club Deportes Antofagasta. En consecuencia, son más de 50 años. No deja de ser anecdótico que por este club hayan pasado jugadores como hoy día el vigente Agustín Rossi, que el argentino que venía de Boca y estuvo defendiendo los colores del Club Deportes Antofagasta. Mira, yo creo que el más importante puede ser el que se hizo el 23 de mayo del año 1966, cuando Antofagasta entró al fútbol profesional. Ese día, el Estadio Regional de Antofagasta tenía fácilmente en sus aposentadorías más de 30.000 personas y demostró el entusiasmo que había despertado en la ciudad. Y yo creo que ese fue el más emotivo de mis relatos, porque se jugó con Lister Rosell.
el Antofagasta ganó 2-1, ¿sabes? Con goles de Clarish y de Jauregui, y los jugadores de Lister Rosell le regalaron al alcalde de la ciudad de Antofagasta, que era el presidente en ese minuto, ramilletes de copigües, traídos especialmente del sur. Y fuera de eso, a la hinchada le empezaron a regalar unas bolsitas con azúcar, porque Ciudad era una ciudad justamente productora de azúcar. Creo que el quillotazo fue una de las cosas importantes que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Todos conocen el quillotazo, aunque muchos no hayamos nacido en esa época. Bueno, del quillotazo obviamente no lo recuerdo mucho porque yo todavía no había nacido, pero está la historia ahí, está lo que uno puede incluso recuperar información de gente que estuvo presente. Pero no dejo de lado la clasificación a la Copa Sudamericana, porque es la primera vez y es la única vez que el Club Deportes Antofagasta ha clasificado y ha jugado en tierras brasileñas y en tierra argentina, incluso sacando muy buen resultado. A través de lo que es la radio, nos ha llevado a nosotros como medio de comunicación a estar presentes en hitos importantes de lo que fue el club. Estuvimos presentes en la primera participación internacional del Club Deportes Antofagasta, en el inolvidable debut allá en el Estadio Maracaná frente a Fluminense, y esos son hitos y recuerdos que van a quedar para toda la vida. Y después en el segundo año también acompañamos al club, donde estuvimos en Ecuador, donde estuvimos en Brasil, donde estuvimos en Argentina. No dejemos afuera el cambio de sociedad anónima, Sociedad Anónima Deportiva, cuando originalmente era un club que estaba siempre manejado por personas y muchas veces al resguardo de muchas veces sus patrimonios personales y no de lo que podía aportar cada socio. Entonces yo creo que también eso fue muy importante para que el club pudiera crecer económicamente. Al actual entrenador que tiene Antofagasta, el Club Deportes Antofagasta, Luis Marcoleta, un goleador innato. Recuerdo otro centro delantero, Ángel Busto, que por ahí por los años 80 también hizo muy buena campaña en Antofagasta, tanto así que fue a jugar a Colo-Colo. En la parte más nueva ya Pedro Reyes, por supuesto, cómo no nombrar al jugador de selección que estuvo también y nació acá en Antofagasta. Algunos jugadores importantes que vinieron también, podría yo nombrar al arquero Matías Dituro, gran jugador que todavía está ahora jugando en España, ¿no? Ángelo Arao, Marcos Volado. Y después lo otro que se agregó, que habían jugadores que, unos más que otros, se aprovechaban del tercer tiempo. Entonces se juntaban ellos y se iban a tomarse su cervecita. Tenían los grupos, habían varios grupos, y dijo no más, porque te está provocando un ambiente de disconformidad familiar, primero que todo, y segundo que iba a crear un hábito con posible dependencia alcohólica. Entonces eso prohibió. Y para eso, terminados los partidos, estaba el bus esperándonos, nos subíamos al bus, comíamos todo tranquilamente, se podía tomar una copita de vino, sí, pero solamente hasta ahí, nada más. Sí, bueno, en el año 91 debuté en una Copa Chile. El entrenador era Mario Páez, él me hizo debutar, fue mi entrenador también en las divisiones menores del CEA junto a José Guyana, eran los profes, y debuté ese partido frente a Copiapó. Había cumplido 18 años. Regional Atacama se llamaba el equipo en ese tiempo, el equipo de Copiapó, y ganamos 5-1, si no me equivoco, si no me falla la memoria. 5-1 fue mi debut. Fue muy importante para mí porque había sido recién ascendido al primer equipo ese año. Todavía no se sabía la posibilidad de que Antofagasta pudiera jugar en primera división, estaba peleando el cupo ahí, entonces era muy importante estar ahí en la expectativa, no sé qué podía pasar ese año, y ese debut para mí fue muy importante porque me acompañaron jugadores con mucha trayectoria. Hubo
Hugo Taví, lo recuerdo, Juvenal Olmos, Hermes Navarro, el Leo Canal en el arco. Así que fue un lindo debut que me permitió, ¿no es cierto?, tener la confianza y las ganas, ¿no es cierto?, de poder seguir mejorando y poder darme la posibilidad de encontrar un cupo, ¿no es cierto?, en ese plantel que después se fue mejorando mucho ese año y al final consiguió Antofagasta el cupo para participar en primera edición. Así que fue todo, vino como todo seguido. Así que yo feliz de ese momento, porque aparte del triunfo, el equipo jugó bien. Era el primer partido de ese grupo de la Copa Chile, así que nada, yo contento porque fue un año muy bueno, ese primer año que Antofagasta retornaba a primera edición. Sí, en realidad que tengo muy lindos recuerdos porque en mi juventud y estaba recién terminando la enseñanza media, yo estudiaba en el Liceo Comercial de Antofagasta, estudié la carrera de contabilidad. Me quedaba un año todavía por estudiar, entonces tuve que hacer cambio, irme a la nocturna, cambiar todo mi día a día, se podría decir, enfocarme netamente en lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol. En ese aspecto el club me dio todas las facilidades, me permitió seguir estudiando, me permitió terminar mi carrera y a la vez también, ¿no es cierto?, entregarme, ¿no es cierto?, todo lo que significó para mi futuro esos primeros años. Yo jugué esas 2 temporadas, 91-92, y la mitad del año 93, yo me fui a mitad del 93 a Colo-Colo, pero sin duda que el club y los compañeros que tuve ahí, y el cuerpo técnico que me ayudó mucho, el nexo de André Jaspersi, que fue el técnico que llegó para dirigir al club en primera edición, el nexo él con Mirko Josic, que era entrenador de Colo-Colo, me permitieron siempre seguir mejorando y seguir aspirando a ciertas cosas más importantes. Pero yo creo que esa primera etapa, la etapa de mi juventud, la etapa joven, 18, 19, 20 años, es como que me exprimió el club para mi rendimiento y yo feliz, porque eso es lo que a mí más me gustaba, lo que me gustaba más hacer. ¿Qué decir del profe? Me da nostalgia en realidad, porque fue muy importante para mí. Muy importante. A veces un ingrato en dar a conocer, ¿no es cierto?, a la gente que se jugó la suerte en ese momento por una, así que nada, feliz. Yo me puedo recordar al profe, de tenerlo ahí siempre presente. Yo estoy en un grupo de WhatsApp donde están todos muchos, no todos, pero muchos jugadores del Antofagasta antiguo, del Antofagasta portuario, del CDA, del CRA también, cuando fue en su momento. Entonces muchas veces se lee su mensaje ahí de apoyo a toda la gente que participa, que son todos jugadores que juegan en Antofagasta, y me llena de orgullo. Es un profesor que lo quiero mucho, y nada, siempre la suerte de ver esto, darle mi agradecimiento. Me da mucha emoción y disculpa porque normalmente no es así, pero sí escuchar el nombre del profe me da una alegría muy grande y nada, entender que no solamente a mí me dio la oportunidad, sino que a muchos jóvenes también de nuestra ciudad. Marco, yo le tengo mucho cariño a Marco, pero más allá de haber sido compañero de él, de los futbolísticos, que lo admiraba mucho, lo veía desde chico jugar. Cuando en Antofagasta iba a la playa, yo vivo muy cerca de la playa, a 2 cuadras, entonces jugábamos en la arena con mis amigos y yo me crié arquero. Tuve la posibilidad alguna vez en el fútbol, en mi carrera, jugar el arco, pero cuando el chico lo hacía mucho y me crié a Marcos con él. Entonces después lo tuve compañero, él se portó muy bien conmigo y ese cariño que le tengo yo es más por su persona. Como decía yo lo admiro como jugador, o lo admiré, ya que no está con nosotros hoy en día, pero en su momento lo admiré, lo veía jugar, pero principalmente a mí me quedó la persona, una persona a la que me ayudó mucho desde el primer momento que yo debuté, empecé a jugar. Él me acogió, me hizo sentar al lado en el banco ahí del camarín, me hizo hacerme cargo, como estaba estudiando contabilidad, hacerme cargo del bienestar de lo mutual que teníamos los jugadores. Fui su compañero de pieza ahí, entonces para mí era extraordinario. Yo crecí mucho con él, me dio mucho de lo que hice en mi carrera después, por todos los consejos que él me dio.
por todo lo que significaba para el club. Era un referente, era darle prestigio a Club Deportes Antofagasta, que estuviera Marco con nosotros, seleccionado chileno, por muchos años, mundialista. Quería entregar un poco de gratitud a todos esos años de que me entregó el club al principio, poder entregarlo después al final de mi carrera, terminar en el club de mi ciudad. Soy antofagastino de nacimiento, criado ahí en Playa Blanca, así que nada, era lo que quería que mis hijos me vieran jugar en equipos de mi ciudad, el club Antofagasta. En ese momento me acuerdo que es la única foto que yo creo que tengo, si no mal recuerdo, traté de buscar, tengo una sola foto con un hijo en cancha, que es mi hijo menor, Pedro, así que ese era el sueño que yo quería, feliz, volver a retornar, ¿no es cierto?, a ese cariño, a ese amor por esta camiseta, que me permitió, ¿no es cierto?, de alguna forma retirarme feliz de todo lo cumplido y en mi club. Yo recuerdo el año 2011, el año anterior, el 2010, nosotros peleamos la posibilidad de ascender con Santiago Morning. En este caso Santiago Morning para mantener la categoría y nosotros para subir. Y yo vi muchos hinchas llorando ese día en el estadio ahí en Santiago, y muchos de los compañeros fueron parte del plantel del año 2011. Entonces eso a nosotros nos quedó en la retina y nosotros queríamos volcar esa situación y nos comprometimos de que íbamos a dar todo para que el año siguiente pudiéramos vivir una alegría. A eso se produjo la llegada del profe Gustavo Huerta, que él es un gran entrenador, un gran líder, donde él hizo una mixtura del plantel de gente joven, cierto, que tenía el club, que estaban emergiendo con mucha fuerza en ese momento, y más con gente experimentada que él conocía. Y también pues empezamos de menos a más. Los primeros partidos no fueron de los mejores resultados, pero siempre convencido que podíamos lograrlo y que el objetivo, el único que nosotros podíamos luchar y pelear, era ascender. Y se nos fue dando, así fue, ¿cierto? Logramos el torneo, ser campeón del torneo de apertura y cerramos con el torneo de clausura, ¿cierto?, siendo ganador de la tabla general. Y eso también, pues, con la unión, con el convencimiento y con el poder de liderazgo que nos entregó, partiendo de la gente que estaba a cargo de nosotros, en este caso el profe Gustavo Huerta y su cuerpo técnico también. Yo llegué el año 2016. Bueno, yo no soy de acá de Antofagasta, soy de Taltal. No tenía en verdad roce con el fútbol femenino. Fui parte del club de mi padre, allá en mi ciudad. Jugaba con masculinos, niños. Se me presentó esta oportunidad gracias a un profesor que quiso hacer amistoso de fútbol femenino junto a una cantidad de chicas para poder formar un equipo y hacer un amistoso con la sub-17 en ese entonces del Club Deportes Antofagasta. Me vieron, nos contaron de las pruebas y vine. Me trajo en realidad el profe. Tuve un mes a prueba. Llegué como en un tiempo donde hacían pretemporadas. Entonces no se hacía mucho fútbol, sino que más trabajo físico, de resistencia y por el estilo. Me tocó aguantar un mes para saber recién si era parte del equipo. Gracias a Dios resultaron las cosas bien. Éramos 4 chicas que habíamos quedado de allá de mi pueblo, y hasta ahora soy la que sigue. He formado parte del club ya casi 10 años y me ha tocado pasar por varios procesos con el equipo. Yo creo que los momentos más importantes que hemos tenido ha sido competir en el campeonato nacional
y estar dentro de las 4 primeras durante, creo que fueron 3 años. Un logro súper importante, ya que pasamos por varios entrenadores, varias formas de juego, pensamientos diferentes, muchas chicas diferentes, y el mantenerse durante 3 años dentro de las 4 primeras creo que fue un logro súper importante. Pero sí se ha mejorado bastante a lo que en su tiempo había. Eso mismo hace que las chicas quieran ser parte del equipo, que quieran ir a entrenar, que quieran aprender, que quieran vestir la camiseta y sentirse al final de cuentas representada por el escudo y llevarlo en su pecho. El apodo que me dan de Don Pedro es Pedro Carcuro, otro Pedro Carcuro, un periodista muy conocido en Chile, así que nada. La pelota le cae a Albertini a 25 metros, Maldini, Don Pedro, Roberto Baggio contra Pedro Reyes, le doblan la marca, a ver cómo la resuelve Baggio. Pedro Reyes con falta de Baggio, siempre Reyes, la solvencia de Don Pedro. Todos saben quién es él, y en una transmisión empezó de la selección del año 98 a darme ese apodo en algunos partidos cuando yo jugaba en Colo-Colo en ese tiempo. Una de alguna jugada me nombró así, y bueno, quedó ahí para muchos. Después los compañeros todos lo toman muchas veces para la risa, y claro, cuando nosotros estamos jugando o a veces se quieren referir a mí, pero en forma de molestar, y me dicen Don Pedro, o me hacen sentir más viejo, no sé. Muchas veces Manuel Neira lo hacía, así que yo lo entiendo así, que era más bien por eso. Pero nada, con cariño siempre se me ha expresado, así que yo feliz, si la gente me quiere decir así, bien. Para mis amigos y para toda mi familia, yo soy Pedro Reyes, así que nada, pero feliz si alguien me puede decir de esa forma. Yo lo acepto con mucho cariño, porque es una expresión, ¿no es cierto?, de mucha admiración, ¿no es cierto?, cuando alguien lo trata de esa forma. Con Gerardo Ameli, llevar a cabo este sueño que era de esta clasificación histórica del club a un torneo internacional, y qué mejor que nos toca con uno de los grandes de Sudamérica, que fue Fluminense. Respecto a esa campaña, la verdad que bueno, primero tengo muy buenos recuerdos, no solo de la campaña, sino del club en general, y de la ciudad y de todo lo que sucedió esa temporada, pero yo creo que la base de eso era lo que se venía haciendo de las temporadas anteriores. La temporada anterior, en el 2017, no se había logrado por poquito, si no me equivoco, por diferencia de goles, o por muy poquito en un partido contra Católica, ya lo último, donde ya casi se tenía y se perdió lo último. Y bueno, el club ya estaba con bases sólidas como para poder intentarlo, ¿no? Entonces, el desafío para la temporada 2018 fue tratar de conseguirlo, y creo que lo principal fue, o sea, esa base que digo que ya estaba, general, institucional, y la humildad, la fortaleza, las ganas del plantel de conseguirlo. Es decir, era un desafío, un objetivo, una obsesión de los componentes, de los jugadores principalmente, de todo el staff, pero principalmente de los jugadores. Me recuerdo como si fuera ayer, también la expectación de tener que jugar un partido de local frente por primera vez en Copa Sudamericana, a un estadio repleto, en donde ya las entradas estaban vendidas prácticamente un mes atrás, así que se recuerda con mucho cariño y muy lindos momentos los que vivimos en ese entonces, tanto jugando de visita como haberlo jugado de local. Bueno, la verdad que algunas cosas para marcar, no sé si anecdóticas, pero digamos que a mí me dejaron marcado es la humildad del plantel. Es decir, muchos jugadores que iban en bus, en colectivo a entrenar, incluso nosotros desde el cuerpo técnico, en bicicleta, digamos, de una humildad desde el buen sentido,
que creo que eso aunaba esfuerzos para conseguir cosas y trascender desde lo deportivo. Me acuerdo cuando me presenté con los jugadores el primer día en el camarín, ahí debajo de la tribuna del Calvo Bascuñán. Yo un desconocido para el mercado, para el fútbol chileno, y la verdad que no habíamos visto partido, pero no conocíamos tanto al plantel, así que desde la sinceridad total proponerles ese desafío que nos habíamos puesto como institución de conseguir la clasificación a Copa por primera vez en la historia, y bueno, desde ahí creo que se empieza a construir todo. Sí, bueno, fue una noche muy, muy linda. La verdad es que ya el entorno era especial. Jugar en Brasil, obviamente, de visita, siempre es algo que cualquier jugador de fútbol que haya nacido queriendo esta actividad, yo creo que es el sueño de cada uno. Y sobre todo en el marco que era en la Sudamericana y obviamente en el Estadio Maracaná, lo hacía hacer una película perfecta. Dejando el arco en cero, yo creo que no hay mejor premio del trabajo de un profesional en el arco que dejar la valla invicta. Recuerdo grandes tapadas, por lo menos dos importantes, sobre todo la del segundo tiempo al principio, en donde el jugador prácticamente solo me remata y alcanzo a tapar. Tengo el sonido del estadio aquí con mi mente prolongándose en este momento, de un sonido de muy, muy impactante, y bueno, yo creo que esas cosas nunca se van a olvidar en la vida, sobre todo si uno se ha dedicado a esto. Que lo primero es orgullo. Orgullo de haber podido pertenecer, de haber podido formar parte de algo que siempre va a quedar en el recuerdo del club, pero también en mi recuerdo y en mi memoria, como una alegría muy grande, porque era un desafío súper lindo para poder llevar adelante, pero que evidentemente no es fácil, porque no se consigue todos los años y no se había conseguido nunca. Así que principalmente siento mucho orgullo de haber formado parte. ¿Y cómo lo pudimos conseguir? Digamos, primero con mucha autoridad, no fue de casualidad, lo conseguimos bastantes fechas antes, el campeonato fue muy bueno, el torneo del equipo fue muy bueno, así que hasta las últimas 2 o 3 fechas estábamos todavía si bien no tan cerca, pero todavía con posibilidad de pelear el campeonato. Y
y con el título que le propusimos a los jugadores, el título del proceso, ¿no? Es decir, construcción colectiva. Construcción colectiva, no era un entrenador o un cuerpo técnico que era el saber y indicaba cómo se tenían que hacer las cosas, sino bueno, un cuerpo técnico que acompañó a la construcción, y podemos decir guió también, pero acompañó a los jugadores mediante tratando de resaltar las virtudes, esconder los defectos y las falencias, con altos niveles de tolerancia grupal. Entiendo que ahí está el sello y eso es el mayor orgullo, digamos, esa construcción colectiva que le propusimos a los jugadores en el principio de la temporada y que la supieron llevar adelante de la mejor manera para lograr el objetivo. Bueno, haber formado parte del club, conocido tanta gente buena, tanta gente querida, tantos amigos, me siento un tipo de la casa, y la verdad que para mí es un antes y un después, digamos, poder trascender de alguna manera en el mercado, en otro país y en el mercado chileno, que es un fútbol tan difícil, es muy difícil ingresar, y a nosotros nos sucedió de buena forma y eso nos abrió puertas, un antes y un después, podemos decir lo que fue Antofagasta para nosotros, y la verdad que, como decía en el inicio, un orgullo haber formado parte y que nos hayan permitido estar o ser parte de una pequeña cuota de la historia del club. Nosotros siempre muy felices en ese sentido. Bueno, esto nace a raíz de que mi padre nos llevó a muy temprana edad con mi hermano al estadio. Él era relator deportivo, trabajaba en las casetas de transmisión del estadio y nos llevaba, yo desde aproximadamente los 2 años de edad ya estaba en el estadio. Y a toda esa hinchada que siempre nos fue a apoyar, que recuerdo muy bien que en los momentos cuando estábamos peleando siempre nos llenaban el estadio, que era muy bonito. Jugamos con estadios llenos y eso era algo de los recuerdos que tengo más lindo de la hincha. El apoyo era incondicional en ese sentido. Bueno, desde muy niño siempre me llamó la atención venir al estadio, el ruido, la gente. Siendo muy niño me traía a mi familia. Hablamos de principios de los años 90, una época todavía muy romántica, donde venía toda la gente que venía acá, donde estamos en esta locación, se conocía. Era una época de romanticismo futbolístico. Y fui creciendo, todos los años viniendo, todos los domingos, con toda la familia, vecinos, y lo esperaba toda la semana que llegara el domingo para poder venir. Me sabía todos los jugadores, todo lo que pasaba, todos los resultados, y como que de a poco toda mi vida fue girando en torno al CDA. ¿A qué rival íbamos a enfrentar? Juntarme con los amigos, fui creciendo y ya pasé del sector Pacífico cuando venía con la familia al sector Barra. Fue como también, casi diría como los jugadores, también nosotros los hinchas tenemos un proceso formativo donde nos vamos empapando de lo que es la antofagastinidad y lo que son los valores de este club. Bueno, es diferente que ahora, pero ya la gente, los estadios se llenaban cuando nosotros jugamos los partidos partimos de los equipos de abajo, de la ¿cómo se llama? De las infantiles que se jugábamos, se llenaban las canchas. La cancha de la gente vibraba mucho. Los partidos eran muy... o sea, bueno, que eran otros tiempos también. Fuimos, ¿cómo se llama?, adquiriendo esta pasión por el club. Y claro, desde chiquitito no sabíamos mucho a qué íbamos, nos gustaba después, una vez finalizado el partido, jugar, entrar a la cancha, pero ya un poquito más grande, uno va, ¿cómo se llama?, entendiendo a qué iba el estadio, y bueno, fuimos, ¿cómo se llama?, adquiriendo pasión por el club. Y luego ya una vez, cuando salí de la universidad, a raíz de que mi papá me había regalado también un par de camisetas de Deportes de Antofagasta, quedó como la idea de empezar a reunir la mayor cantidad de camisetas del club. Pumas con Bronca nace a raíz de un grupo de amigos que ya veníamos esto nace en el 2006, para dar un poco de contexto. De hecho, este año cumplimos 20 años. Un tercio de la vida del club
hemos estado nosotros acompañando, y yo diría que más porque los Pumas con Bronca como fundación tiene el 31 de octubre de 2006, pero realmente esto viene de fines de 2004, todo el 2005, principio del 2006 y ya segundo semestre del 2006 con la primera denominación que tuvimos, que fue el nombre de los Pumas. Luego se le agrega el con bronca en homenaje a la primera barra, si se quiere, del club, que eran los duros con bronca que se ponían en el sector surponiente, y a un piño antiguo de los Pumas que eran de Bronquero, que también es un piño fundador. Y bueno, en homenaje un poco a eso, se le agrega el nombre con bronca, igual pensando que los nombres compuestos son más grandes, como que iba a dar otro impacto, y de hecho así ha sido. Ya todos conocen lo que es los Pumas con bronca, cualquier persona que viene al estadio sabe de nuestra aguante, de nuestra trayectoria barrística como hinchas incondicionales. Con el paso de los años se intentó conseguir la totalidad de los modelos de camisetas, y ahí fue como de alguna manera haciéndose un poquito más profesional este tema del coleccionismo, y llegó a alcanzar, no sé, te diría a lo mejor un 98% de la totalidad de modelos de camisetas del club. Y luego se transforma también en la opción de un museo que estuvo operando por un par de años en el estadio, parte por un tema de herencia familiar, del cariño que mi papá le tenía a la ciudad y a la institución, y lo hicimos propio con mi hermano, eso. Principalmente lo que es camisetas utilizadas por el AP, después a lo largo también por el CRA, el Regional Antofagasta y el CDA. Camisetas que de alguna u otra manera van marcando hitos dentro de lo que han sido estos 60 años de Deportes de Antofagasta. Quiero hablarle a todas esas personas que puedan estar escuchando, que tal vez dejaron de venir al estadio, que lo ven más cómodo a lo mejor verlo en la casa, en la tele. Decirles que no hay como la verdad verdadera, porque la verdad televisiva tal vez se puede tergiversar de alguna forma, y estar acá viéndolo con tus propios ojos, sentirlo, es indescriptible. Si me permiten, también quiero mandarle un saludo a mi hijo. Lautaro, te amo, hijo, por siempre, por toda la eternidad. Y se vio la posibilidad para venir a Antofagasta, obviamente generado o gestionado en su momento por Claudio Tello y por el entrenador Mario Páez, que estaba en su momento. Yo prácticamente me trajeron para que me vea el entrenador, y de ahí me quedé hasta el día de hoy. Llegamos en 2006 a competir a primera división, donde ya el equipo obviamente que era más sólido, con jugadores de primera división, con jugadores de trayectoria, donde me toca ser el capitán de ese equipo. El entrenador era Óscar Malvernat, el Cacho Malvernat, que en paz descanse. Y bueno, y tengo los mejores recuerdos obviamente de esa primera temporada, de vuelta de haber estado el club tantos años en la edición del ascenso. Ese año, el 2010, para nosotros fue bien entretenido, y cómo se fue dando también el torneo, porque nosotros ese año también terminamos peleando el ascenso y perdimos la final de la liguilla en Santiago con Santiago Morning. Nunca me voy a olvidar, al minuto 118 del alargue, nos íbamos a penales, nos hace el gol Pablo Calandria y nos roba el sueño de ascender nuevamente. Y de ahí yo creo que fueron los cimientos desde ese día para lo que fue el 2011, la conformación del plantel. Llega Gustavo Huerta como entrenador, se hace un plantel muy competitivo, ya con jugadores de bastante experiencia, y ese año la verdad que prácticamente nos faltó muy poco para ganarlo todo. Teníamos jugadores que venían con mucha experiencia, por nombrar algunos, bueno, Rodrigo Barra, César Díaz, Richard Olivares, Patricio Rubina, Eric Pino, David Portillo, Baltasar Astorga, puros jugadores que en su momento habían hecho carrera en primera división, y hoy día estábamos defendiendo los colores de Antofagasta. Mi llegada fue mediante una prueba en el año 2022, la cual tuve una semana en periodo de prueba junto a mis compañeros, la cual me fue de buena manera y logré integrar el plantel en esa semana. Bueno, fue una llegada igual difícil, ya que no soy de la ciudad, pero sí me identifico mucho con el club. De niño siempre siguiendo al CDA, mi familia también identificado con el club, por la cercanía que tiene con el pueblo que vivo y por lo lindo que es ser de Antofagasta. Y bueno, me tocó estar lejos de mi familia,
por parte futbolística, pero contento porque el club me abrió las puertas de muy buena manera. Siempre me acogieron bien, siempre preocupado de mi bienestar, tanto futbolísticamente como mentalmente, físicamente, siempre preocupado el club y nada, una felicidad enorme al estar aquí. Creo que es un sueño de todo niño el querer estar en un club profesional y nada más lindo que estar en Deportes Antofagasta, que es el club de la ciudad y el cual conlleva mucha gente que lo siga al equipo siempre. Así que una felicidad enorme que se queda para siempre en tu corazón y nada más lindo que jugar en Deportes Antofagasta, que es un equipo muy lindo, mucha familia, mucha ciudad y contento. Nada, si me tocara debutar en el club sería uno de los momentos más felices de mi vida, si es que no sería el más feliz. Bueno, de niño luchando acá en Antofagasta, siempre con el cariño inmenso de la gente, de los profes que han pasado, de los compañeros. Creo que sería la oportunidad más linda de mi vida. No habría sentimientos que expresar por la felicidad, sería una felicidad enorme. Bueno, que conozco tantas canchas acá en Antofagasta, recorriendo, viendo partidos de AFA, de barrios, todos alguna vez sueñan con jugar acá en Deportes Antofagasta. Veo mucha gente identificada con el club también. No sé si me equivoco o no, pero el fin de semana en Galería está repleto de niños, todos con su camiseta de Antofagasta, lo mismo que Pacífico, en todos lados del estadio. Creo que esos niños darían el 1000% de su vida por querer estar vistiendo la camiseta de Antofagasta y sí, siento que el club se identifica mucho con los niños, con familia, con todo tipo de personas. El Club Deportes Antofagasta forma parte de la historia de nuestra ciudad. Sus 60 años, casi la mitad de lo que tenemos desde la fundación de la ciudad, ha sido fundamental. Y su primer presidente fue un exalcalde, don Floreal Recabarren, ancla de oro en nuestra ciudad y que además ayudó a mediar entre dos clubes amateur, el Unión Bellavista y el Atacama Portuario, para formar este único club que se llamó Antofagasta Portuario. Hoy llevan el nombre de nuestra ciudad por todo Chile, son nuestros embajadores y nos llenan de orgullo. Y cuando me preguntan si soy hincha del CDA, ¿qué más hincha que el CDA? Vengo todos los fines de semana que puedo, siendo alcalde no es fácil. Venía antes de ser alcalde, cuando era candidato, venía antes de ser candidato, incluso cuando estaba trabajando en Cercotec, porque me gusta ver jugar al equipo, me gusta estar en el estadio. Es un estadio aparte seguro, donde vienen las familias, vienen los amigos. Siempre hay que estar apoyando al equipo. Como decía Marcelo Bielsa, la gente tiene que venir al estadio para apoyar al equipo y que gane, no porque el equipo gane. Así que yo vengo, el equipo gane o pierda, lo aliento hasta el final, porque quiero que le vaya bien y ojalá que volvamos a la primera A. En un partido con el Chaco Morning, recuerdo, íbamos 2-1, estadio lleno y estábamos jugando un partido importantísimo, que si ganamos ese partido lo pasamos, quedamos punteros. Y en un cambio, me acuerdo, tengo el tomador delantero y el que sale era el que estaba con mi marca, imagínate. Entonces él sale, va pasando por el costado del arco y lo estaba siguiendo hacia afuera y mis compañeros me estaban gritando que era el cambio, imagínate. Entonces fue como algo chistoso y después ya fue después el partido un tema de talla y todo eso, pero igual fue chistoso, se dio cuenta hasta la hinchada. Pero va por ahí. En realidad han sido años muy lindos en esta ciudad, comenzando desde mi llegada muy chico, buscando una oportunidad en el fútbol, sin experiencia. Afortunadamente llegué a una ciudad donde me acogieron muy pero muy bien, donde conocí gente que hasta el día de hoy tengo mucho contacto con ellos, y así se fue produciendo mi llegada, viniendo a jugar en primera vez acá en el club. Después volví a Cobreloa y luego vuelvo por segunda vez el año 2011, en donde ya permanezco por más tiempo acá en el club, donde fueron años en donde el club hizo la transformación, lo compró la nueva entidad y bueno, el club ha ido creciendo durante todos esos años, transformándome de a poco quizás en una especie de referente por la cantidad de años que puede tener acá ante el club. Y bueno, tocó despedirme hace 3 años atrás.
pero afortunadamente tuve la posibilidad y el club me abrió las puertas para quizás venir a cerrar mi carrera de futbolista. En esto, estos son 2 años contando en donde hemos vivido ahí situaciones muy lindas a la vez. Llegué muy chiquitito acá a los 19 años, fui papá acá, me recibió gente con mucho cariño del club, viví cosas buenas, viví cosas malas, pero siempre recordando a la gente que me hospedó, que me tendió una mano. Y después fui creciendo en el club, fui creciendo de a poco, tanto en edad como en experiencia. Se dieron lindos partidos en donde la gente me empezó de a poquitito a tener cariño, tanto por lo prolongado de mi estadía y obviamente por el profesionalismo. Yo creo que fui imponiendo durante toda mi carrera acá en el club. Bueno, mi llegada se concreta el año 2005 por gestión de Claudio Tello, que en paz descanse, y en ese momento yo pertenecía a los registros de Cobreloa. Entonces se origina un préstamo donde pudimos tener la participación en el año 2005, en este caso como en calidad de préstamo, y ahí ya empieza mi etapa, que fue la primera, que cierto es el año 2005 y 2006. En realidad el año 2005 fue un año, o sea, en realidad se armó un plantel con muy buenas personas, en realidad, grandes jugadores, con muy buenas personas. No eran jugadores en realidad destacados a nivel nacional, pero eran jugadores que venían cumpliendo un buen rol en cada equipo que estuvieron. Sí, una marca impresionante, que nosotros en el momento no dimensionábamos lo que estábamos haciendo o lo que estábamos logrando. Con el correr de los partidos, con la convicción de nuestro entrenador, el profe Hernán Ibarra, fuimos sintiendo y fuimos creyendo que podíamos abrochar buenos resultados y también ir en la suma de este récord que después se pudo concretar, ¿cierto?, con lograr 924 minutos valla invicta y coronar también con un ascenso. Ese año el club hace un equipo para no irse a tercera división, porque el año anterior había quebrado, no habían recursos, hicieron un equipo con jugadores que querían una revancha, con muchos jugadores desconocidos, con muchos jugadores jóvenes, pero que a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos haciendo muy fuertes, muy sólidos, muy amigos con un entrenador que sabía manejar muy bien el grupo, como era Hernán Ibarra. Pero la unión que nosotros logramos, el compañerismo, el cariño y afecto que nosotros logramos ese año 2005 fue impresionante, porque éramos un grupo donde la amistad primaba por sobre todo, y sin duda que eso nos quedó en el recuerdo de todos. Yo creo que ese año en realidad nos ayudó mucho la hinchada. La hinchada, porque empezó a ver el compromiso del equipo, de los jugadores, y empezaron a llenar los estadios. En realidad jugamos cada partido casi con estadios llenos, que fueron muy lindos, y como te digo, nos acompañaban a cada lugar que íbamos a jugar de visita. Estaban ahí siempre la hinchada, me acuerdo muy bien, los cochoches y todo, que estaban llegando ya siempre. Bueno, yo creo que el primer momento feliz que viví fue el quillotazo del 2005. Como les comentaba, si bien los Pumas nace al segundo semestre del 2006, ya el 2005 había otra barra que se llamaba La Siciliana, que es la precursora de los Pumas, que después se transformó en los Pumas con Bronca. Entonces, todo ese año el club fue una campaña espectacular que se corona con un ascenso en Quillota. Yo viajé, por supuesto, estuve allá, y lo que se sintió, si bien era subir de categoría, no era un título nacional, pero se sintió un fervor, una pasión, viajó mucha gente de acá. Absolutamente, ese fue mi primer hito como barrista y mi primera alegría que me dio el club. Yo viví un momento muy triste acá en Antofagasta. En ese momento no era parte todavía del club, de CDA en este caso. Pertenecía a Cobreloa, y yo tuve un momento triste, que fue el fallecimiento de mi hijo, que se produjo acá en el Hospital Regional de Antofagasta. Y siempre dije que acá, en ese momento, había tenido un momento de mucha pena, de mucha amargura, pero sí siempre estuve con ese deseo, ese anhelo
de venir al club y poder vivir una alegría y poder traspasar ese dolor, ¿cierto? A cambiarlo a alegría, pero yo me quedo en eso, que nosotros si nos íbamos a reír, nos reíamos todos, si tenemos que sufrir, sufríamos todos. Y al final de la campaña de la temporada concluimos la mayoría, o prácticamente todos, la unidad, el compañerismo, el cariño, el afecto que nosotros logramos ese año es una cosa que fue grande y una cosa que siempre la guardamos en nuestros corazones los que participamos de esa campaña. El gitano era porque él empezó en un equipo de la quinta región San Felipe y era joven, él era de Valparaíso y San Felipe es una comuna que está a 2 horas, entonces él viajaba todos los días. En un momento que los técnicos le dijo que acá a vivir y andaba de pensión en pensión, por eso le decían el gitano. El bambino era porque estaba un entrenador que hablaba italiano y bueno, él le puso el bambino de oro. Y Guruguru era porque siempre andaba con el pelo mojado, entonces los compañeros le apodaron el Guruguru, como el pájaro del profesor Rosa. Bueno, mi padre siempre nos contó, primero como jugador, antes de ser buen jugador, nos decía hay que ser buena persona. Viene de una familia muy humilde, por ende le tocó remar siempre desde abajo. Fue una vida difícil para él y eso yo creo que lo reflejó en la cancha, en su forma de jugar. Si bien mi padre era un volante de creación, zurdo, de muy buen pie, cuando le tocaba jugar y sacar las garras y, como él decía, colocarse el overall para ser un guerrero más, lo hacía. Tengo ahí algunos recuerdos también, incluso en algún momento, en los años 90, de que vino a jugar Colo-Colo en una fecha junto a la U y junto a Católica y Antofagasta ganó los 3 partidos y me acuerdo de la gente y la hinchada que se volvía loca y a nosotros como hijos, esperando a nuestro padre, nos quedábamos hasta el último porque mi padre se detenía hasta firmar el último autógrafo, hasta sacarse la última foto. Tengo muy buenos recuerdos de Deportes Antofagasta en esa época. Mi padre siempre fue un jugador de buen pie. Eso se le caracterizó desde chico. Mi padre tuvo la posibilidad de debutar a los 17 años en un fútbol antiguo donde era muy rudo, por ende sobresalía el jugador que era talentoso, el que era un futbolista de buen pie. Siempre estuvo a cargo de los balones detenidos en todos los equipos que jugó. Aquí en Deportes Antofagasta en algún momento en los años 90 se ejecutó una dinámica que se llamaba el penal largo y él era el encargado de patear estos penales también. Hay una anécdota que es un poco triste. Cuando estaba jugando la liguilla, él se da para subir a primera. Hubo un partido que jugaron acá y ellos perdieron. Bueno, ese entonces era el capitán del equipo. Entonces había un programa regional y él tuvo que ir a hablar por el equipo y con mucha pena y mucha rabia, mucha frustración, él lloró en cámara. Yo no encuentro palabras para decirle a la gente en Antofagasta que nos perdone. La verdad que es muy difícil para nosotros. Salimos del camarín apedrados. Cuando nosotros nos llegamos completo a nuestro campo de juego. Hasta el final eso siempre cuando lo veía le dolía el corazón de pena, porque era la rabia que no habían podido subir. Después subieron igual, porque la gente había mucha gente que iba al estadio y al final igual subieron en ese momento. Primero, para el club fue súper importante tener un capitán, un referente, como lo fue mi padre. Yo esto lo he conversado con otros capitanes que me gustaría nombrarlos, Richard Olivares, Víctor Oyarzún, el Halcón Godoy, el profe Mario Páez, que somos un club y me incluyo dentro del club porque soy parte de la historia igual como jugador y como kinesiólogo en algún momento, de que quizás como somos un club entre comillas más pequeño que otros clubes a nivel nacional, somos un club carente de ídolos. Entonces mi padre para el club fue muy importante en ese sentido, en tener un ídolo, un referente, así como lo han sido las personas que nombré recién, y viceversa para
para nosotros el club es algo muy importante porque el club fue la casa de mi padre, y digo la casa y lo pongo a la misma altura que nuestra casa, que nuestro hogar, porque mi padre pasaba la misma cantidad de tiempo en el club que en su propia casa. Yo creo que se identificó mucho porque a él le gustaba que la gente fuera al estadio, y como decía Jesús, a él le gustaba que la gente participara. En general la gente que en el norte es un poco tímida, no es muy expresiva, digamos, y él le sacó esa parte a la gente en el fútbol, en los partidos, que la gente aplaudiera, que gritara, y eso igual a ellos lo incentivaba como deportistas, como profesionales. Yo creo que esa fue como la marca que él dejó. Los tiros libres, que la gente todavía lo recuerda en ese momento, así que yo creo que eso fue lo que la gente lo quiso. Bueno, el CDA para mí, antes Antofagasta Portuario, después fue Regional de Antofagasta, ahora CDA es parte de mi vida. Es fundamental. A mí me cuesta pensar que si no existiera Deportes Antofagasta. Y además que estoy muy agradecido del CDA por todo lo que nos ha entregado, en buenas, en malas circunstancias. Son cosas que está dentro de lo que puede acontecer. Pero el CDA para mí es todo, es parte de mi vida. Mis sentimientos hacia el club es como los mismos sentimientos que uno siente a su hogar, de afecto, de amor, de cariño, de pasión, de interés. Para mí esta institución yo la quería y la quería mucho, pero cuando uno logra estar acá, que es distinto, uno se empapa mucho más, uno le desea lo mejor al club, es como la familia, le reitero. Uno a sus papás, a sus hermanos le desea lo mejor, y es lo que yo le deseo lo mejor a mi club, a mi institución, que ojalá siga en este camino de crecimiento, de proyección. Para mí lo ha sido todo, me ha llevado a competir a nivel nacional, a conocer muchas personas importantes que creo que fueron las que me guiaron en todo este proceso. Entonces, para mí el estar en el club es lo más importante que me ha pasado a nivel deportivo, en el ámbito futbolístico. Me gustaría seguir siendo parte por muchos años más y tratar de traspasar lo que compañeras antiguas me hicieron sentir por este equipo, o sea, el querer la camiseta, el de no dejar de correr, el de querer ir a entrenar, el dar lo mejor, el de mejorar cada día. Creo que hasta el día que me muera, estos colores de Club Deportes Antofagasta van a seguir siendo parte de mi vida. Club Deportes Antofagasta es un sentimiento que obviamente yo me siento uno más del club, uno más de la ciudad. He vivido todo lo que a lo mejor un deportista quiere vivir en su carrera. Bueno, pienso que la gente se siga identificando con el equipo, que siga yendo al estadio como a él le gustaba que la gente fuera al estadio en familia, que se identifique. En general eso, que la gente sienta pasión por el fútbol, por su región, por el fútbol. Deportes Antofagasta para mí es un club que yo logré una identidad, es una institución que quiero mucho. Yo sueño, lo dije en su momento, mi sueño es poder dirigir al Club Deportes Antofagasta. No se ha dado hasta el día de hoy, pero espero que en algún momento se pueda dar. Siempre para mí va a estar en mi corazón. Fue el que me dio la oportunidad para salir a hacer mi vida, en esto del fútbol, así que nada, el Club Deportes Antofagasta siempre va a estar felizmente agradecido, y para mí espero, ¿cierto?, que ojalá pueda estar siempre lo más alto posible. Creo que Antofagasta marcó algo importante en mi vida. Me dio las armas para poder jugar al fútbol profesional, y estoy agradecido, pero imagínate, inmensamente, pero agradecido totalmente del club y de toda la hinchada en realidad. Me identifico mucho con los colores del club, con su gente, con la hinchada. Ha sido el equipo que me abrió las puertas tanto futbolísticamente, y eso jamás me voy a olvidar. Se han portado de 10 siempre conmigo. Soy feliz, soy un niño feliz estando aquí en Deportes Antofagasta. El equipo de mi amor, el equipo de la ciudad, como decía, el equipo de la región, el equipo de mi familia, el cual siempre me inculcaron los colores blanco y celeste de Antofagasta. Así que es una felicidad estar acá. Me gustaría que mi hijo también juegue aquí, si Dios lo permite.
porque no hay nada más lindo que jugar en Deportes Antofagasta. Antofagasta para mí lo es todo. Yo luché mucho, di mi vida por los partidos de fútbol que jugué defendiendo la camiseta de Antofagasta. Di mi vida. Sí, señor. Lo importante es que Antofagasta se dio a conocer a través del fútbol. Entonces, démosle cabida. Tirémoslo para arriba, mejoremos. Tengo un cariño y un amor demasiado especial por el club, así que yo solamente tengo palabras de agradecimiento tanto a la gente que me cobijó acá, a la ciudad y por sobre todo al club que me dio la oportunidad de poder desarrollarme laboralmente en Antofagasta. Sería a lo mejor un poquito exagerar la vida, pero te diría que es una de las cosas muy importantes a lo largo de mi vida, Deportes Antofagasta. Una, por todo el condimento o el agregado que tiene el cariño familiar hacia el club. Me recuerdo muchos momentos familiares con mi papá, que no está en estos minutos, y con mi abuelo también. Entonces, Antofagasta, Deportes Antofagasta, en realidad es una cosa que no se puede sacar del corazón.